Saldo, bienvenido al podcast, qué gusto tenerte acá. Y bueno, pues ya como todos, un adicto a la fisioterapia más. Muchas gracias. Ya tenemos pendiente esta platiquita. Muchas gracias por la invitación, Miguel. No, pues gracias a ti. Pues bueno, tener en contexto que esta charla que vamos a tener polémica, buena, que ya la tuvimos anteriormente, de ahí se nos ocurrió para grabarla en el podcast, nada más que no la pudimos grabar, pero bueno, la vamos a intentar repetir. Pero antes de entrar al tema, que es acerca de cuál es la identidad del fisioterapeuta, cuéntanos, ¿quién es Aldo López? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te encuentras haciendo actualmente? Bueno, soy licenciado en fisioterapia, como cualquier adicto más. Actualmente soy docente en dos universidades. Radico en Celaya, Guanajuato. Soy profesor en la Universidad de Guanajuato y una universidad particular que se llama Unitesba. Me dedico más como al área musculoesquelética y neuro. Actualmente soy en una maestría de neuro y formo parte ahorita de la Asociación de Fisioterapeutas de Guanajuato como tesorero y candidato a presidente como colegio de fisioterapeutas y Súper consultorio bien. privado. Súper bien, Aldo. Pues vamos a darle inicio al tema y me gustaría preguntarte, al día de hoy, como gremio de fisioterapeutas, ¿quiénes somos y con qué nos definimos? Bueno, la verdad es que el tema da para abrir un abanico de circunstancias que definen una identidad profesional. ¿Quiénes somos? Muy buena pregunta. Hay incluso artículos, todo lo que voy a hablar el día de hoy es referente a varios artículos que he leído y algunas situaciones bajo mi perspectiva, ¿no? En cuestión de quiénes somos, se supone que tenemos definiciones de fisioterapia e incluso se cuestiona lo mismo. Hay muchas definiciones de fisioterapia y creo que todos conocemos la más común, ¿no? Arte y ciencia. Arte y ciencia, que es como la más común, que a todos se nos va a venir a la mente, pero por lo mismo, no se puede como definir bien quiénes somos porque tenemos muchas definiciones. Tenemos definiciones de la Asociación Americana, de la Asociación Australiana, de la Asociación Suiza, tenemos de terapia manual, entonces tenemos una cantidad de definiciones de fisioterapia bastante amplia. Hay un artículo que hizo la APTA en la que dice, hay muchas definiciones de fisioterapia. No podemos saber quiénes somos si no tenemos una definición como tal. Y bueno, si la definición que se sigue pensando es arte y ciencia, pues, ¿qué creen? En 2019 se modificó y hay la última definición que da la Confederación Mundial de Fisioterapia. Habla más ya que es un servicio que prestan los fisioterapeutas en cualquier situación en la que el movimiento se altera, a grandes rasgos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí movimiento en cualquier edad, porque también agrega en cualquier edad. Entonces, somos profesionistas que intervenimos en el movimiento en cualquier etapa de la vida. Esa es la definición. Eso es lo que dice la Confederación Mundial de Fisioterapia. Claro, para evitar problemas, ¿verdad? Ajá. Recuerda que aquí podemos hablar de todo sin Ok. censuras, tú Poco a despreocúpate por poquito, poco a eso. poquito. Vale. Y sí, como ya lo mencionas, ¿no? Debemos ir en esa parte, pues desde la terminología, ¿no? Para partir de quiénes somos. Y precisamente de ahí viene la siguiente pregunta. Para poder hablar de identidad del fisioterapeuta, pues tenemos que definir, y me gustaría preguntarte ahí, ¿qué es entonces una identidad profesional? Ok, una identidad profesional, hay muchas definiciones. Una que me gusta es una identidad que está entre la identidad personal y la identidad social. Y si hablamos de identidad personal, ya quebramos, ¿no? O sea, hay tantos contextos, tantas variables para una identidad personal, el contexto socioeconómico, el contexto geográfico, etcétera, ¿no? Entonces, hay un contexto bastante amplio en la identidad personal. Pero también tenemos esta identidad social que se refiere a una identidad profesional social. ¿Con quiénes te relacionas profesionalmente para generar tu identidad? Eso es lo que va a generar la identidad de un profesionista. Prácticamente como el dicho, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, si tenemos
esta problemática de identidad de yo creo que fisioterapia son masajes y me junto mis profesores o mi contexto profesionales, masajes, etcétera, etcétera, ya todo lo que has dicho varias veces, pues yo voy a crear esa identidad, yo voy a absorber ese patrón, ¿no? Esa identidad, ese pensamiento. Y aquí empieza la situación, ¿no? Como tú dijiste, ¿qué es la identidad profesional? Se divide por esos dos. Complejo hablar del aspecto personal, de la identidad personal, pero al menos para mí, creo que la identidad profesional no puede variar tanto y no debería de variar tanto, porque si somos profesionistas enfocados a una disciplina, no deberíamos de tener estas polarizaciones que tenemos actualmente. Y por eso me metí a investigar un poquito esta parte de identidad profesional. Estamos polarizados completamente, completamente polarizados, ¿no? Ya comentamos un poquito de la definición. Si hablamos sobre esta parte de la social y dónde te desenvuelves en el ámbito profesional, que también va a formarla, es parte importante, agregaríamos también la educación, ¿no? Y si hablamos de educación, tenemos otro complejo. ¿Cuánta tecnología hay para el licenciado en fisioterapia? ¿Cuántas hay? A ver, kinesiólogo, terapia física y rehabilitación, licenciado en rehabilitación, licenciado en fisioterapia o licenciado en terapia física nada más, ¿no? Y entonces, parece mentira, pero el simple hecho de tener varios conceptos, varios nombres, ya puede cambiar el perfil. Y si nos metemos todavía a ver los perfiles de egreso de varias universidades, pues también podemos ver una un amplio espectro de diferentes identidades profesionales, ¿no? Claro, y si esto todavía se le suma un grado más, como podría ser una subclasificación, ¿no? Todavía, como podría ser ahora que está poniéndose de moda en México el tema de la osteopatía, que ya es también entra otra parte que igual y la tocamos un poquito más adelante, pero que también influye ya dentro de esta pues identidad. Pero súper interesante todo lo que has mencionado. Y bueno, supongamos bueno, tú tienes tu propia identidad, yo tengo la mía. Hay mucha gente que tiene diferentes ideologías de acuerdo a la identidad que tiene, a la formación que tiene, al medio donde se ha desenvuelto. Pero entonces, ¿cómo podemos cambiar esa identidad? Para empezar, ¿cómo puedo identificar yo que estoy en la identidad correcta, que voy por buen camino? ¿Y cómo la puedo yo cambiar? Híjole, qué buena pregunta. Primero, creo que tenemos que irnos a las bases, como comenté, a la definición. La definición y prácticamente la Confederación Mundial de Fisioterapia te establece límites, áreas de especialidad, cómo vas a aplicar la profesión y demás. Incluso deberíamos de regresar todavía más básico a saber qué es una disciplina. Y una disciplina se caracteriza por tener un conocimiento en común, por tener un propio lenguaje y por tener un propio sistema. Si hablamos de la fisioterapia y su propio sistema, hablaríamos de método de intervención en fisioterapia, que es exclusivo de fisioterapia, ¿no? Si hablamos de lenguaje, hablaríamos de la clasificación internacional de la función, así como el médico hace sus diagnósticos basados en la CIE, la clasificación internacional de la enfermedad. El fisio tiene que orientarse un poco a la CIF, ¿no? Y aquí también empieza una situación. ¿Cuántos diagnósticos nosológicos se hacen y cuántos diagnósticos funcionales se hacen, ¿no? Vamos a pasar a esa parte ahí, un momento, ¿no? Y la parte de conocimiento en común, ¿no? Todas las herramientas de anatomía, fisiología, el tronco común de fisioterapia. Bueno, ¿cómo podemos tener la identidad correcta? Es complicado. Hicieron un estudio, y te voy a hacer las preguntas, a ver qué tal. Hicieron un estudio en la UNAM en México en el que agarraron a varios profesionistas y les preguntaron 5 principales rasgos de ser un buen profesional. Si nosotros, si hay los que nos estén escuchando, que piensen 5 rasgos que definen qué es un buen fisioterapeuta. Vamos a tener muchas versiones, ¿no? Y yo voy a dar 3 ejemplos. Vamos a tener el que va a decir, un buen fisio es el que tiene la consulta llena. ¿Ok? Para ti el buen fisio es el que tiene la consulta llena. El otro va a decir,
es el que saca adelante a sus pacientes, a todos los pacientes. ¿Ok? Es aceptable. Hasta el momento las dos son aceptables, ¿no? Y la tercera es el que hace su praxis basada en evidencia científica. También es aceptable, ¿no? Pero podemos tener la consulta llena de pacientes que no sacamos adelante, la consulta llena de, digo, que no estoy castigando, que no saques adelante a un paciente, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es normal y es parte también de crecer como profesional, ¿no? Que, aceptar que no eres perfecto y que va a haber pacientes que no vas a poder. Y no por tu déficit, sino poder ver varios factores. Entonces tenemos al que tiene la consulta llena, a lo mejor con masajes de 2x1, ¿no? Cupping, técnicas, técnicas de pseudociencia, plumitas, etcétera, ¿no? Pero tiene la consulta llena. Y para él, ese es un buen fisioterapeuta. Luego tenemos al que saca adelante a todos los pacientes, que ese es uno de los principales rasgos. Y a lo mejor sacar adelante al paciente es hacer intrusismo con otras disciplinas, es hacer infiltraciones, hacer este tipo de técnicas o cosas que no nos competirían, ¿no? Y a lo mejor tenemos al basado en evidencia 100%, que a lo mejor el paciente dice que cuando se pone un algodón en la herida se siente mejor. ¿Y qué le vas a decir, no? Si el paciente se siente mejor poniéndose un algodón y no lastima, ¿qué le podrías decir, no? Entonces creo que aquí, si queremos poner 5 rasgos principales de un buen fisioterapeuta, ¿tú qué opinas? ¿Se puede? ¿No se puede? No, creo que solo 5, no, pero sí podría definirse, ¿no? Con algunas de las que has mencionado. Bueno, creo que no. Y me hace recordar, de hecho, un estudio por ahí que publicó un colega, creo que era de Edgar Ávila, un fisio y que crea mucho contenido también en redes, que hablaba de este artículo sobre qué hace un buen fisio, ¿no? O qué define a un buen fisio. Y llegaba bueno, era una revisión, no recuerdo la cantidad de estudios, y mencionaba precisamente, ¿no? Que las características más importantes para definir a un buen fisioterapeuta musculoesquelético, pues era, si no mal recuerdo, ser ético, comunicativo, solidario, colaborador, me parece que era competente y no recuerdo la otra, me falta una. Una o dos. Pero bueno, al final es que es la realidad, ¿no? A veces pensamos que son los cursos, que son los aparatos, son las técnicas, es la experiencia. Y bueno, de hecho hoy también, justo el día de hoy, platiqué con una persona que me decía que iba al fisio, una bailarina, donde le preguntaba qué le habían hecho, ¿no? Y bueno, antes de preguntarle, le había apostado una comida que le adivinaba el tratamiento que le habían aplicado. Y me dice, va. Y le empiezo a decir, no, pues mira, de seguro te pusieron ultrasonido, te pusieron electro, te pusieron... igual ahí lo subo una historia para que vean que es real después. Le pusieron ultrasonido, electro, con su calor o hielo. Y le había puesto, me puse cupping, masaje. Y si acaso te pusieron 1 o 2 ejercicios y me comenta, sí, ¿cómo sabes, no? Entonces, a esto va también súper relacionado al tema, porque pareciera que ahora desde otra perspectiva, que viene siendo la sociedad, nos está empezando a identificar y a tener una imagen de que un tratamiento de fisio es así. Claro. Bueno, sí, ahorita que lo mencionas esta parte del artículo, pues es enfocado más a habilidades, ¿no? O sea, un buen profesionista, un buen fisio, tal vez en lugar de a lo mejor de sueños o aspiraciones, deberíamos de hablar de habilidades que son las que va a tener y habilidades que se deben de desarrollar durante la universidad, pero aparte creo que debes de tenerlas antes, ¿no? Por eso existen los perfiles psicológicos para saber qué área es la que eres más competente, ¿no? Entonces yo creo que va más a una cuestión de habilidades, como dijiste, comunicación, y ahorita lo mencioné brevemente, la habilidad de saber decir, no pude, ¿no? Porque a veces es el paciente y lo tengo que sacar, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar, y eso pues también es parte del crecimiento profesional, ¿no? Es decir,
este tipo de pacientes, yo no. Yo me dedico a musculoesquelético, no voy a ver pediátricos, ¿no? Etcétera. Esa parte creo que también es importante. Yo le agregaría ahí a los criterios que comentaste saber decir que no. Y ahorita vamos a abordar un poquito el aspecto social que también interviene en esta parte de la identidad. Bueno, la pregunta, ¿me puedes repetir la pregunta? Pues no, no te había hecho pregunta. Pensé que me habías hecho una No, pregunta ahí. despreocúpate. Ok, No, no, ya vi que te bueno. metiste mucho. Pensé que ibas a contar algo. No, no te había preguntado. Solo lo que te había comentado, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices. Esta parte de saber decir que no, pero también cuántas clínicas conocemos. Bueno, tú que estás en Celaya, yo en Aguascalientes y en todas las ciudades a las que hemos ido, platicado con colegas de otros estados, donde pues cada clínicas no conocemos que son así, ¿no? Todólogas con tal de tener mayores ingresos. Que bueno, ahora opinando y viendo desde esta perspectiva, ¿no? Tanto tú con tu consultorio y yo con el mío, pues te das cuenta que es jodido emprender, pero y que también es jodido hacer las cosas bien, porque pareciera que le va mejor a los que hacen las cosas mal, ¿no? Que los que son todólogos, los que aplican cosas sin evidencia, los que tardan más a lo mejor con un paciente o priorizan el venderle más sesiones a un paciente a pesar de que esté bien o cosas así. Entonces eso también es importante, que ya, como dices, ahorita lo hablaremos en esta parte social. Pero para no salirnos del tema, desde tu perspectiva, entonces, ¿qué combinación entre todos los elementos que hemos hablado, qué combinación harías tú para definir 5 características que debería tener nuestra identidad como oficios? Si pudieras elegir solo 5. Solo 5. Yo creo que la más importante es el razonamiento. Y no hablo solamente de razonamiento clínico, el razonamiento personal también, ¿no? El analizar las situaciones y generar una respuesta, y de ahí sale el saber decir que no. El razonamiento en esta parte de puedo con esto, lo derivo, el razonamiento a este autoconocimiento. Creo que la verdad es que las habilidades personales son muy importantes. El autoconocimiento, el conocerte como persona es importante para estar frente al paciente, ¿no? Porque puede haber, el razonamiento nos puede llevar también a saber si tenemos estas habilidades sociales de poder guiar a un paciente en una historia clínica, porque podemos tener a un paciente que se va a echar una hora platicando o contándonos una historia y no le sacamos ni siquiera escala de dolor, ¿no? O, o el mecanismo de lesión. Creo que número uno, ese razonamiento, ese autocriterio que aplica para todo. Esa es para mí, yo creo que sería la más importante. El ser empático también. Como comentaste, hay clínicas en las que llega un paciente, ese es un caso que yo atendí, un paciente con Guillain-Barré en fase aguda y lo querían todos los días en el consultorio, cobrándole 250 pesos y sabemos que son tratamientos largos, ¿no? Un paciente con Guillain-Barré, 250 pesos diarios, 250 por 5, luego lo multiplicas por 4 y son cantidades que a lo mejor algunas personas ni en el salario lo completan, ¿no? 5,000 Tienen otras mensuales. prioridades. Bueno, 5,000 mensuales, que es, pues la verdad, es un salario que ofrecen en muchos lados. Entonces tienen otras prioridades, tienen que comer, tienen que trasladarse a las terapias también, etcétera, ¿no? Y así como ese, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos, muchos casos. Entonces, esa parte es de la empatía. Dije autocriterio, razonamiento, empatía, honestidad. Yo creo que responsabilidad. Enfrente tienes a un paciente y tienes que ser responsable. Tienes que saber lo que haces, ¿no? Tienes que saber el por qué lo haces. Creo que la responsabilidad también es importante. Y el respeto. Y el respeto, yo hablo respeto, no,
sí, el famoso dicho, ¿no? Se me fue. El respeto al derecho ajeno es la paz, prácticamente. Claro. Pero hay que respetar a nuestra profesión también, ¿no? Hay que respetar al paciente, hay que respetar a nuestra profesión, hay que respetar a nuestros colegas, hay que respetar al colega que lleva 10 años a lo mejor preparándose en un área, supongamos, oncológica, y ahí me llega un paciente oncológico que nunca lo he visto. Por respeto al paciente y por respeto al colega, mejor se lo mando, ¿no? Entonces, creo que esa también es una parte importante, el respeto a lo que hago y a lo que hacen mis colegas y el respeto a mi profesión. Un poco romántico, pero respetar la profesión, respetar al paciente y lo que hacen. Esos serían como los criterios que yo pondría. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo en esta última parte, ¿no? Sobre todo en un mundo de redes, donde pues es más fácil comentar, que haya malentendidos, que os ofenda la gente con publicaciones. Eh, y bueno, al final, también cuántos colegas no conocemos, ¿no? Que son mala leche, que con tal de a lo mejor que dan cursos y con tal de tener más gente, hablan mal, que están peleados con todo el mundo. Y bueno, al final es parte de, siempre habrá, yo creo que gente así, pero bueno, al final, por ahí escuchaba en estos días, pues al final si cambias tú, aunque nadie cambie afuera o nada esté cambiando afuera, pues tú lo vas a ver desde una perspectiva diferente. Entonces creo que eso es totalmente cierto, tanto en la vida como Ujú. ahora en esta perspectiva. Um, y aquí nos vamos a poner, ya que entraste a ponerte filosófico, pues entra esta pregunta, ¿no? ¿Por qué pocos colegas tienen estas características o tenemos? Porque yo creo que en algún momento todos la carecemos de alguna de ellas. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Ok, vamos a cambiar un poquito la esfera, ¿no? Vamos a meternos a la parte social. Bueno, ahorita nada más regresándome al punto que comentaste, ¿no? Es si la gente, si los demás no cambian mientras yo haga algo, con eso estoy bien. Y yo he tenido pacientes, Miguel, que me preguntan, ¿haces masaje relajante? Y yo, o sea, sé hacerlo, pero pero yo prefiero mejor, vamos a hacer un análisis biomecánico, etcétera, ¿no? Entonces, cuando les digo no, les he dicho, no, yo no hago masajes, no falta, ¿no? El paciente, no, nada más quería saber. Pero si le hubieras dicho que sí, ¿cuánto cobras, no? Y agenda. Ajá, y agenda, ¿verdad? Es más ahorita. Yo lo he platicado con amigo. Yo he visto prácticamente cómo a lo mejor ese billete sale de mi cartera y se va a la cartera del paciente que me hizo esa pregunta y se va. Pero al menos ese paciente va a cambiar su concepto de mí. A lo mejor aquí en 3 calles, 4 calles le van a hacer el masaje. Ok. Pero va a saber y va a entender que yo, Aldo, fisioterapeuta, no le voy a hacer un masaje porque yo voy a estar enfocado a otras cosas, ¿no? Y si le va a hacer un masaje, va a tener que tener un fundamento bastante amplio para poder hacérselo. Y a esto va el punto de, puede que las cosas sigan igual, pero al menos yo aquí, mira, puse un granito, ¿no? En esos pacientes. Ahora la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por qué somos como el meme, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué eres así? Son varias cosas. Primero tenemos que hablar de, de esta parte de identidad personal. Estamos actualmente en una situación en la que queremos pertenecer a algo, ¿no? Y bueno, el ser humano desde siempre ha tenido esa necesidad ese sentido de pertenencia, de yo soy de este círculo, o de creencia, de creer en algo o en alguien. Llámese religión, persona, etcétera, ¿no? Busca un sentido de pertenencia para esas respuestas o situaciones de las que no las tiene, ¿no? O un sentido de pertenencia social. Eso está más que comprobado, ¿no? Psicológicamente está más que comprobado. Buscamos un sentido de pertenencia.
Y aquí empiezan las redes sociales. Tema que nos podemos llevar horas comentándolo, ¿no? Y el ejemplo más claro es, y que yo pongo, es Bárbara de Regil, ¿no? Y su proteína. Proteína que fue deshecha completamente, ¿no? Que le tiraron y arrojaron evidencia científica y demás. ¿Y qué pasó con el chavo? ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Qué pasó con la proteína? Se sigue vendiendo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa esas situaciones, ¿no? Y no solamente esa proteína, cuántas cremas mágicas, etcétera, ¿no? Bueno, ahí son varias cosas. Número uno, la venta, la mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia es, híjole, tremenda, 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 y la podemos ver en el ámbito de la fisioterapia. ¿Cuántos productos no se venden que no tienen evidencia científica? Y se compran, y se consumen, y se ofertan porque parece que el que tiene más es mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Tú por qué crees? ¿Por qué crees que pasa eso? No, vaya, yo creo que, como bien lo dices, producto de la mercadotecnia, lo que hemos hablado anteriormente, producto de dónde te hayas desenvuelto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Yo, bueno, te hablo desde mi perspectiva. En lo personal, me formé en puros lugares de trauma, ortopedia, que era el área que siempre me había gustado. Y en todos los lugares donde roté, incluyendo una clínica famosísima en Puebla de un fisioterapeuta súper reconocido en el medio del deporte y que llevaba futbolistas de alto rendimiento de diferentes equipos ahí a atenderse, eran puros protocolos. Y despiertas hasta que ves algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que donde te desenvuelves, pues tratas de imitarlo, ¿no? Eso, el hecho de, como bien comentas, de entre más tengas o aparentemente quieras mostrar, sobre todo en redes, todo lo que tienes, eres mejor. Y no viene siendo así. Igual es algo que puedo decir ahora, que a lo mejor antes no podía tener tanto el poder de decirlo porque trabajaba en otro lugar. Pero ahora que emprendes y tienes prioridades para gastar en cosas de equipo para formar tu clínica, pues te das cuenta que, bueno, yo lo platico mucho así, ¿no? Lo divido en tres líneas. Mi línea principal que necesita mucha inversión, como cosas de equipo, ¿no? En cuestión de camillas, cosas a lo mejor de ejercicio, los casos básicas y que no sean tan caras. Y después a lo mejor ya te das un cierto lujito, ¿no? Que a lo mejor, no sé, una máquina isocinética, si tienes el dinero, perdón, isocinética, me fue muy caro. Isoinercial, una máquina isoinercial, o no sé, te puedes dar ciertos lujos, ¿no? Y como un tercer nivel, pues todavía otros más lujos, pero que sabes que no son tan indispensables para el paciente, como pueden ser unas botas de presoterapia, una pistola de masaje, cosas así. Entonces, que no está mal tampoco aplicarlas, y lo he dicho siempre, pero bueno, al final tratar de darte cuenta de eso. Entonces yo creo que va más por esa parte, dónde te has desenvuelto, quién está formado, qué cursos has tomado, que es otro tema interesante y que ahora está de moda. Pareciera que a lo mejor los que tienen más seguidores son los que ahora dan cursos y son los cursos que llenan, ¿no? Lo platicaba ahora con una amiga precisamente esa parte. Lo que vende a veces también es la imagen del fisio. Que te hable bonito, que esté mamado, que sea fit, que tu vida la presumas como que te va mejor, que eres el mejor, y por detrás es otra cosa, ¿no? Probablemente ni pacientes tengas. Entonces, yo creo que vaya con mucha influencia sobre eso. Y bueno, esa es una parte, ¿no? La mercadotecnia, todos los días, todo el día, estamos recibiendo información de productos. Y no hablo solamente de fisio, ¿no? Estoy hablando en general. Claro. Estamos en un momento en el que hasta en la sopa puedes encontrar publicidad, ¿no? Y eso nos lleva aquí a cuestionarnos. ¿El fisio qué debe consumir? ¿Productos basados en evidencia o productos que se ven bonitos? En realidad debemos irnos al basado en evidencia. ¿Por qué no cuestionamos al que nos quiere vender un producto? ¿Cuál es tu evidencia científica? Muéstrame tus artículos,
muéstrame lo que has hecho con tu artículo, ¿no? Con tu equipo. Muéstrame qué estudios has hecho. Y son pocas las empresas que lo hacen, contadas, porque sí las hay, pero son contadas, contadísimas. Y aquí otra cosa, en teoría, bueno, no en teoría, legalmente, todos los equipos que nosotros usemos tienen que estar avalados por COFEPRIS. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la sanidad de un paciente. Tienen que estar avalados con la COFEPRIS. Otra pregunta, ¿cuántas veces le hemos pedido su permiso de COFEPRIS del producto, no? Y lo pueden ver, esto no me lo estoy inventando yo, lo podemos ver en la tele, un medicamento, abajo dice, ¿no? Permiso COFEPRIS, ta, 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 ta. Y estamos hablando de fármacos. Y a lo mejor dicen, nosotros no vamos a hacer, no vamos a lo mejor generar o atender bioquímicamente. Pues déjenme decirles que sí. Todo lo que hacemos nosotros tiene un efecto bioquímico, un efecto fisiológico, que hay que saberlo, ¿no? Y aquí el momento de cuestionarnos, ¿por qué voy a usar este equipo? ¿Por qué me ofreces este equipo? ¿Por qué? ¿Qué efectos tuviste? Indicaciones, contraindicaciones, tu permiso, investigaciones, etcétera. ¿Cuántas veces hemos preguntado eso? Vaya, y ¿No? sí, para empezar, bueno, tú lo mencionas de la perspectiva de los equipos, pero hay mucha gente que ni siquiera en sus clínicas o consultorios tienen un permiso de la COFEPRIS, ni tienen el Ok, permiso de ayuntamiento que se necesita, no tienen ni idea de eso, que por cierto tenemos un claro, podcast que habla de eso, pero hay mucha gente que lo desconoce, claro. ¿no? Que a veces o muchos que seguramente ni tienen idea qué es. O de qué se encarga. Entonces, esa es otra parte también importante, ¿no? Lo que mencionas también de las empresas que tienen los estudios, pues sí, pero muchas también tienen sus respectivas sesgos, sus respectivos conflictos de intereses, que obviamente la bibliografía que habla a favor, pues es la que vende la empresa o son los autores que han creado esas técnicas, ¿no? Y bueno, de ahí otra cosa, que al no, a lo mejor no saber culturalmente estas clases de metodología no las tomamos en cuenta a lo mejor en la universidad, posteriormente tampoco, porque son aburridas y demás, pues eso también hace que al final entramos una parte de ignorancia y que al final nos la vendan y que nos digan, no, solo con que nos digan, mira, aquí está el artículo que habla tal y listo, ¿no? Entonces nos lo venden también en eso. Claro, y aquí esta parte de, sí, te doy el artículo, pero ¿qué evidencia tiene? ¿No? Más bien la calidad del artículo, ¿no? Así es. Porque artículos hay de todo y a mí me causa un poco de conflicto que terapia manual instrumentada. Si yo te digo hoy que el celular es un método de terapia manual instrumentada, te lo voy a vender con todos los artículos que encuentre de terapia manual instrumentada. No sé, para cuestionarse, ¿no? Eh, Otra situación aquí que comentaste, hay consultorios sin permiso de COFEPRIS. Aquí voy a hacer una pregunta, a ver si tú tienes la respuesta y si alguien la tiene, que te la mande. Es más, que me escriban. ¿Dónde dice que ser fisioterapeuta es poner una camilla, abrir una página en Facebook y colgar bueno, ni siquiera título, ¿eh? O sea, nada más estamos hablando de la camilla, una página en Facebook y ya. O sea, ¿dónde dice que ser fisioterapeuta o abrir un consultorio es tener una camilla y tener una página en redes? ¿Dónde lo dice? Al contrario, ¿no? Eso es súper, bueno, puede ser para atender a tu familia, amigos, órale, va. Pero si ya estás ofreciendo un servicio, híjole, creo que a veces se nos olvida que el paciente nos puede mandar y que el paciente las lleva de ganar. O sea, déjenme decirles que el paciente las lleva de ganar. Si tú firmas tu consentimiento informado, pues va. O el paciente las lleva de ganar. Y eso es lo que yo siempre les digo a los alumnos, a mis alumnos. ¿Dónde dice? Díganme dónde dices. Esta ha sido mi duda existencial, ¿no? No puedo ni dormir casi de tratar de encontrar en dónde dice que ser fisioterapeuta o abrir un consultorio es eso. ¿Dónde está tu título? ¿Dónde está tu cédula? ¿Dónde está tu permiso de COFEPRIS? Tienes que seguir la norma oficial del expediente clínico o el expediente clínico digital, tu consentimiento informado, tu agua tiene que ser potable, tus salidas de emergencia, o sea, no es nada más abrir una página de Facebook y poner una camilla, porque recordemos que estamos jugando con la salud de un paciente, ¿no? Y digo jugando porque una palabra ahí para que se entienda un poco, ¿no?
leíste un punto en el que nos podemos echar otro podcast sin ningún problema. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Y, bueno, de hecho, para quien no sepa, a lo mejor sea nuevo en el podcast, ahí hay un episodio donde hablamos precisamente de todas esas documentaciones que se necesitan para abrir una clínica y otro también donde está toda esta parte legal, ¿no? De todo lo que se necesita. Pero bueno, para no desviarnos tanto, Aldo, y no alargarnos tanto con este tema, hacemos este cambio de la perspectiva de los pacientes, lo que te comentaba hace rato. Pareciera que los pacientes ya no están identificando nada más por dar masajes, que a lo mejor, ponle, ya lo estamos cambiando un poco, y de un poco, porque ya a lo mejor somos cada vez menos los que lo llegamos a mencionar, los que lo defendemos, ya pues a lo mejor en redes de tanto que criticamos esos que dan 2 por 1 y todo, bueno, pareciera que a lo mejor le van siendo menos. Pero ahora pareciera que es aplicar, no sé, tu electro con tu calor, frío, ultrasonido, láser si eres rico, o magneto si es que la tienes, y no sé, 2, 3 ejercicios, ¿no? Lo que te mencioné anteriormente. Es un experimento que le he aplicado a 4 o 5 personas y lo seguiré aplicando con la gente que voy conociendo y todas te dicen eso y al final es, ¿cómo adivinaste, no? Es increíble. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa perspectiva para que nos vean diferente nuestros pacientes y lo que realmente podemos hacer por ellos? Y no solamente en el área, a lo mejor, musculoesquelética, sino a lo mejor desde tu perspectiva, es un área neurológica, ¿no? Donde ya involucra, pues, más cosas. Fíjate que justo tengo un paciente ahorita, una polineuropatía. Él, él necesita prácticamente terapia de por vida. Y justo él me dijo, es que hay muchos fisios, hay muchos tipos de fisios. Y él me decía que iba, no voy a decir el nombre del instituto, que iba a un instituto de renombre y que atendían a 3 pacientes neurológicos en una hora. Ok, bueno. Y que él veía que venía quien le iba a atender con la compresa y él decía, ya valió, ya valió. Me van a poner la compresa, me van a poner los electrodos y no me van a hacer caso durante toda la hora. Así me voy a pasar 20 minutos con mi compresa y mis electrodos. Y ahí es donde te das cuenta, el paciente ya lo detectó. O sea, un paciente, al menos, y seguro a lo mejor de alguien que nos esté escuchando, también ha pasado, un paciente ya lo detectó. Voy a poner compresas, voy a poner electro, y porque tengo a lo mejor ahí más pacientes, ¿no? Que a lo mejor ahí culparía un poquito al sistema, un poco al sistema, ¿no? Porque no puedes atender 3 pacientes neurológicos en una hora. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Yo creo que la atención 1 a 1 es primordial. Nos vuelvo a dónde te desarrollas, dónde estudias, y sabemos que el sistema de prácticas a donde todos llegamos a ir es un terapeuta responsable atiende a 3, 4 pacientes a la misma hora y pone a los practicantes, ¿no? A vigilarlos. Y nos llevamos ese sistema. Nos llevamos ese sistema, abrimos un consultorio y ese sistema nos lo llevamos y en el consultorio particular, agendamos a 3 pacientes a la misma hora y andamos publicando en Face. Un estudiante de último semestre o que haya egresado o que esté en servicio social para practicar, ¿no? Aparte de todo bien listos, ¿no? O sea, mano de obra barata. Y haces lo mismo. Tienes a 3 pacientes y tienes a los practicantes y tú eres el responsable. Nos llevamos el sistema que no está funcionando. Ese sistema no está funcionando. ¿Cuántas sesiones necesita un paciente con compresa, con electro pasivas? ¿Cuántas sesiones pasivas necesita el paciente para salir adelante? Y si lo comparamos con sesiones activas de un 1 a 1, sesiones de 1 a 1, la diferencia es completamente radical, ¿no? Hace ratito tuve una paciente que me decía, todas las sesiones me funcionaron. No tengo nada en contra de la función, no tengo nada en contra de las terapias pasivas. Creo que en ciertos momentos se puede aplicar, pero me decía que daba dolorida y siempre me volvían a funcionar, a funcionar. Pues, y yo ejercicio, no, nada. Bueno, electro, compresas, no, nada. ¿Qué onda? ¿Por qué?
¿no? Entonces tenemos que romper ese sistema de, de tener un fisio a atender a 3 personas al mismo tiempo, ¿no? Otra, creo que nos encanta quejarnos de que los pacientes no van al fisioterapeuta. Nos encanta, ¿no? Somos muy buenos para quejarnos. Ay, se gastan 200 pesos en uñas, en terapia, no quieren gastar. Somos muy buenos para quejarnos. Pero aquí yo la pregunta y que le he hecho ahí a varias personas es, nosotros tenemos una deuda con la sociedad. Los fisioterapeutas no hemos educado a la sociedad de cuándo ir a la fisioterapia. Y educarla no es hacer un post. Educarla es acercarnos a justamente algunas asociaciones lo han hecho, ¿no? Vamos al jardín principal a regalar consultas de valoración para que la gente sepa qué es un fisioterapeuta, cuándo de ir con un fisioterapeuta. Vamos a regalarles la valoración para que sepan que este tipo de lesiones se pueden atender. Yo creo e insisto en que tenemos esa deuda con la sociedad. No la hemos educado, no nos hemos acercado. Queremos que los pacientes nos lleguen y queremos que la gente venga a acercarnos a conocernos. Pero creo que también nos tenemos que acercar nosotros, ¿no? A educar a la sociedad. Van dos, ¿no? Acercarnos a la sociedad, romper este esquema de muchos pacientes por estas estaciones. Otra es cuestionarnos. Y vuelvo al punto que te dije que es importante, ¿no? El autocriterio. Cuestionarnos por qué hago lo que hago, ¿no? Y ahorita en una clase que estoy dando, yo les digo a los alumnos, si estamos viendo métodos, y les digo, hay que hablar fisiológicamente y bioquímicamente de qué es lo que estamos haciendo, no nada más lo que dice la primera página que encontramos, hay que ir a fondo. Y eso es lo que nos tenemos que cuestionarnos, eso es lo que nos tenemos que cuestionar. ¿Qué está pasando ahí bioquímicamente, estructuralmente o neurológicamente? Porque algunas terapias de ortopedia tienen efecto neurológico. ¿Qué es lo que está pasando que estoy generando este cambio? Para enseñarle al paciente, educar al paciente y que el paciente tome en serio también mi profesión. Creo que eso es otra, tomarnos en serio y lo comenté, respeto a nuestra profesión. Si nosotros la respetamos, el paciente la va a respetar. Y parece como también un dicho de manera de crecimiento personal, ¿no? Si tú no te respetas, ¿quién te va a respetar? Si tú no respetas tu profesión, ¿quién la va a respetar? No esperes que los demás la respeten si tú no la estás respetando, ¿no? Claro, Creo claro. que podemos partir de ahí. Sí, claro, totalmente de acuerdo. O sea, pues lo has dicho súper claro, ¿no? Pero bueno, pues volvemos a lo mismo. ¿Quién se anima a ir a algún lugar a educar a este tipo de pacientes? La otra, ¿no? Que lo habíamos comentado antes de grabar, que escuchaste el episodio anterior, donde hablábamos de este tema de desigualdad, ¿no? O sea, sí, a lo mejor también lo puedes educar, pero ¿cuántos tienen acceso realmente a la fisioterapia, realmente ir a lo mejor al dentista, al nutriólogo, al fisio, en México es un privilegio, es un lujo y que es algo que, bueno, también tiene que cambiar a través de las asociaciones, a través del gobierno, pero bueno, también debemos hacer algo. Y creo que eso también van a voltear a vernos partiendo de qué es lo que hace un fisio, cuál es la identidad de nosotros como oficio. Y pues ya para ir cerrando del tema, como una última pregunta que lo mencionamos por ahí al inicio, bueno, lo mencioné, que es el tema de la osteopatía. ¿Crees que es el futuro de nuestra identidad? Lo hablaba hace unos días con una colega española, que pronto estará aquí en el podcast, y que me platicaba eso, ¿cómo es la fisio en México? Ella me preguntaba, y bueno, le iba comentando y me decía, ¿qué tal la osteopatía? Que digo, no, pues aquí, pues en teoría va empezando. Y dice, no, aquí nosotros luchando por erradicarla y ustedes empezando. Y bueno, ahí se desarrolló una plática que igual y en el siguiente podcast lo vamos a tener ahí con ella. Y bueno, pareciera que esto pudiera ser, ¿no? Este futuro de nuestra identidad, que muchos nos empiecen a voltear a ver y que el paciente tenga razón de un fisio igual a un huesero y ahora va a ser igual a un osteópata, ¿o no? ¿O crees que cambie? Yo creo que estamos a tiempo. Estamos en un buen momento. No creo que sea el futuro. Creo que vuelvo al punto
del criterio, del pensamiento crítico, ¿no? Del analizar el por qué esta técnica, por qué. O sea, como niños chiquitos, ¿no? Hay que cuestionar todo el por qué. No creo que sea el futuro. No, no lo creo. Digo, ya, de hecho, siempre se ha considerado una pseudociencia. Incluso, bueno, en España ni se diga, ¿no? Ahorita que le están tirando con todo, pero creo que también acá en México nos hace falta tal vez unos comités para hablar de qué es una pseudociencia, qué es una ciencia y cuáles van a estar aprobadas en México. En teoría está la COFEPRIS, pero sinceramente yo creo que la COFEPRIS está infravalorada y está sobreexplotada. Esa es mi perspectiva de la COFEPRIS. Infravalorada porque no le damos el valor que se merece a una comisión encargada de regular toda esta parte sanitaria, desde servicios de salud hasta alimentación, etcétera. Y otra sobreexplotada porque están cargadísimos de trabajo y no se diga en este momento. Ellos deberían de, aparentemente creo que sí lo tienen. Ahí en algún momento tuve una junta ahí con bueno, no era directora, trabajaba por ahí, y nos comentó que, bueno, los de acupuntura lo avalaron la acupuntura como una técnica válida en México, y lo que hicieron es que se juntaron evidencia científica y la presentaron ante COFEPRIS. Entonces, creo que ese es otro punto. Ahorita al finalizar hablaré de cómo podríamos cambiar algunas cosas, pero no creo que sea, en pocas palabras, no creo que sea el futuro y tenemos que cuestionarnos bien qué nos están ofreciendo y el por qué nos están ofreciendo y quién, ¿no? ¿Quién te lo está Claro, ofreciendo, sobre no? O todo. sea, eso es muy importante. Así es, sí, sobre todo es el quién. Y bueno, para entrar en contexto, quien está escuchando el podcast no es hate a la osteopatía, pero tiene una historia muy interesante de fondo y que bueno, que hay un libro súper recomendado que pronto el autor de ese libro lo va a tener en el podcast. De hecho, grabo con él el episodio, yo creo, en 1 o 2 semanas. Entonces, ahí van a entender un poquito más a lo mejor este contexto, ¿no? Para quien no sea de España y sepa ya seguramente a qué libro me estoy refiriendo. ¿Y qué autor es? Pues bueno, va a estar aquí en el podcast y vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Del tema de la osteopatía, el razonamiento clínico. Y pues no vamos a dar más detalle ahora para esperar ese momento. Pues Aldo, ya como conclusiones, ¿qué te gustaría agregar ya para ir finalizando el episodio? Híjole, nos faltaron muchas cosas todavía por abordar. Bastantes cosas. Voy a ser breve, voy a tratar de ser breve. Creo que esta parte, yo insisto en el criterio, ¿no? En el criterio, hablamos de esta parte de mercadotecnia y demás, pero también hay que hablar de un poquito de esta palabra de moda llamada influencer. Creo que es una palabra ahí como que se escucha bonito, pero en realidad siempre han existido y se llaman líderes de opinión y hay líderes de opinión que han sacado países de la pobreza, que han hecho una revolución tremenda, pero también tenemos líderes de opinión que han hecho catástrofes en algunos países, ¿no? No voy a Y lo mencionar estamos nombres viviendo en este ahora. momento. Justamente, o sea, tenemos líderes de opinión que, híjole, entonces, ojo con quien escuchas. Está bien, está perfecto. No digo que está mal seguir a alguien. Está perfecto porque puedes sacar información de acá, puedes sacar información de acá, pero yo tengo que sacar mis conclusiones, ¿no? Tengo que tener mi criterio propio. Ahí me causa mucho conflicto, mire, cuando veo estados de algunos fisios que les preguntan, bibliografía de artrosis. Dude, abre Google, abre PubMed, escribe ahí, artrosis, fisioterapia. Nada más escribe esas dos palabras y te van a salir miles de artículos. A mí me causa mucho conflicto. Eso es como, o sea, ¿en qué momento dejamos o no sabemos buscar información y la queremos aquí? O sea, es como, tú dame la información digerida. ¿Por qué? O sea, mejor yo la voy a buscar. Yo voy y la busco. Eso la verdad no sabes cómo me causa a mí entre risa, conflicto, enojo, varias emociones, ¿no? Entonces, tener otro criterio, analizar, buscar nosotros nuestra propia información, pedir las referencias y tú lo comentaste en el podcast, ¿no?
me piden referencias, las doy, y a lo mejor es un artículo que habla de otra cosa y nadie me va a cuestionar. ¿Por qué? ¿No? Esta parte también de las asociaciones y colegios. Nada más quiero agregar una parte aquí. En un artículo dicen, cuando egresas, ¿cuál es tu contexto de profesionalización social, ¿no? O sea, la parte social de tu profesión, con quiénes te relacionas. Y ahí sugieren, te tienes que relacionar con una asociación y algún colegio. Tienen que, ¿para qué? Para estar actualizado, para abordar un poquito más los temas, etcétera, para saber qué están haciendo más colegas y demás, ¿no? Y déjame decirte que es un poquito complejo. Yo que estoy acá en esta parte de la asociación, creemos que es muy fácil decir no se hace nada, pero déjame decirte que lamentablemente cuando quieres registrar ahí un colegio o trabajar, es en la burocracia gubernamental. Nosotros presentamos un cambio de ley hace 3 años y pregúntame qué respuesta hemos tenido. Ahí tienen otras prioridades, pero nosotros lo estamos intentando y ahí estamos y acá los colegas de Sonora les dijeron todos tienen que tener cédula estatal y todos cambiaron la cédula estatal. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas para que nos escuchen y eso va a ayudar a generar un poco el cambio de la entidad profesional. Si nosotros llevamos toda esta información de qué es una pseudociencia, qué es una ciencia, cómo tener legalmente tu consultorio, etcétera, porque esa información las asociaciones y los colegios la van a tener. Entonces, hay que acercarse, hay que difundir, también nosotros tenemos que difundir más información, pero el problema es ese. Caemos en una situación de burocracia en el que nosotros queremos hacer el cambio y llevamos 3 meses sin una respuesta. Y esa es la base. Creo que a veces queremos llegar y cerrar una escuela, quisiéramos llegar y cerrar una escuela, llegar y cerrar un consultorio de un masajista, un sobador, etcétera, pero hay protocolos, hay un proceso y la parte es, seamos profesionales, somos profesionistas, vamos a hacerlo todo de acuerdo a la ley. Estamos en México, pero vamos a hacerlo de acuerdo a la ley, ¿no? Hay que trabajar para ese cambio de leyes que nos va a respaldar para poder generar esta parte de ¿por qué me quieres vender este producto? Yo legalmente eh, puedo vigilar y te cuestiono sobre tu producto y cuestiono tu plan académico y cuestiono tus procedimientos clínicos, etcétera. Quería agregar también un poquito esa parte. Y pues nada, creo que vuelvo al punto. Hay que cuestionarnos muchas cosas. Hay que cuestionarnos qué estamos haciendo. Y sobre todo, ¿qué estoy haciendo yo por mi profesión? Espero que se queden con esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo por mi profesión? ¿Cómo aporto yo a mi profesión, ¿no? Mi profesión que literalmente me está dando de comer todos los días. ¿Qué le estoy devolviendo yo? ¿Cómo estoy colaborando para que mi profesión crezca? Creo que me gustaría que se quedara ese mensaje. ¿Qué aporto yo a mi profesión? Súper bien, Aldo. Sí, como bien comentas, es un tema bueno, cuando lo platicamos hace un mes y Mes. medio, vaya, estuvimos hablándolo 3 horas fácil. Y bueno, ahora quedará pendiente para un episodio más, darle continuidad a este tema. Y bueno, pasamos a las últimas preguntas, Aldo, ya fuera del tema, las Claro. clásicas del podcast. La primera que te haría es, ¿cuál es el logro profesional que más satisfacción te ha dado? El logro profesional que más satisfacción me ha dado. Eh, todavía no, el logro que te acabo de decir, el cambio de ley, creo que el día en que se cambie esa ley, para mí va a ser como ya la hice, ya creo que el grano que acabo de aportar es muy grande porque hace cuenta, es un cambio de ley en el que se exige, bueno, hay una ley de profesiones acá en Guanajuato en la que fisioterapia no aparece que necesitas título y cédula. En ese momento en el que aparezca fisioterapia es la base para muchas cosas. Estoy esperando ese momento. Pero otro momento ha sido eh, esta parte de cuando el paciente me reconoce como fisioterapeuta
el ejemplo que comenté, ¿no? Y digo, ok, ese paciente ya no me está viendo como un masajista, ¿no? Al menos en una persona, generé un cambio de visión sobre lo que era el fisioterapeuta. Eso ha sido algo gratificante, porque de ahí el paciente a lo mejor ya te busca, oye, un primo tiene este diagnóstico. ¿Tú lo puedes ver? Ah, ok, bueno, sí o no, ¿no? Porque esa es una satisfacción de aportación a la profesión que ha sido muy gratificante. Va, súper bien. ¿Y cuál ha sido el error del que más has aprendido a nivel profesional? El error del que más se ha aprendido. Usar Gooping. No, no sé. Sí, sí, es válido, es válido. Creo que, yo creo que, yo creo que un error que todos hemos cometido es pecar de egocentrismo, ¿no? Creer que lo sabemos todo y creer que podemos con todo. Creo que todos hemos llegado a pecar en esa parte y nos hace falta, como comenté al principio, ¿no? Saber que no podemos, ¿no? Saber aceptar los errores pero aprender de ellos. Creo que en algún momento tienes rachas buenas, subes, y de repente ese mismo positivismo que vas teniendo te puede llevar a creer cosas que no son ciertas, ¿no? Esa parte de creernos superhéroes, creo que ese es un error que al menos creo, bueno, yo he cometido, y creo que todos hemos cometido, ¿no? Yo creo que todos pasamos por ese momento en algún momento de nuestra vida profesional, ¿no? El problema es cuando no te das cuenta. Ah, claro, claro, claro. Claro que sí. Y volvemos a las habilidades personales, ¿no? Así es, Saber aprender los errores. claro. Sí, sin duda. Y la última pregunta, Aldo, la clásica del podcast. Si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y cómo la respondes? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy fisioterapeuta? Por ahí en el podcast que hablaste con Donaldo era desigualdad profesional, Ajá. desigualdad en la fisioterapia, ¿no? Y hablaba, a veces me he cuestionado por qué estudié esta profesión, bueno, al menos que el de pues, familia, ¿no? ¿Por qué estudié esta profesión en la que tenemos que jalar, empujar para que sea reconocida? Y respondiendo al por qué hago lo que hago, porque la verdad me apasiona lo que hago. Me apasiona y me cuestiono mucho. Me cuestiono mucho el por qué voy a aplicar esto, por qué esto. Me apasiona. Creo que esa sería la respuesta. Me apasiona y me gusta matarme leyendo a veces, ¿no? Sobre por qué tiene este efecto, esta técnica y demás, ¿no? Cuestionar como lo hemos hecho el día de hoy. Súper bien, Aldo. Pues nada, por ahí tienes una página donde estás ahí creando contenido, vas empezando, de todos modos, ¿cuál es? ¿Dónde te pueden ahí encontrar? Eh, y bueno, por si tienen ahí algo que reclamarte después de todo lo que hemos dicho. Estoy abierto a la conversación, ¿eh? Bueno, sí tengo una página, la verdad es que por cuestiones de tiempo a veces se me olvida subir contenido, demás. De hecho, creo que tengo como 3 imágenes de ahí de unas cosillas. Cuando salga el podcast me comprometo a tener una publicación sobre todo esto que hablamos. Y la página es lft.aldolopez, ahí en Instagram, para que lo sigan. Próximamente voy a estar publicando un poquito más de estas situaciones que creo que es importante hablar. Nos encanta hablar de técnicas, pero ¿dónde quedó el contexto de hacer fisioterapia, no? Claro. Y hay que tocarlo, hay que tocar eso. Sí, claro, que son más importantes que andarse peleando, ¿no? Si sirve o no sirve el ultrasonido. Así. Pues nada, Aldo, pues agradecerte. Ha sido una muy buena charla. Como te dije, queda pendiente ahí una segunda parte donde toquemos muchísimas más cosas acerca de todo esto, que ya veremos, depende del tiempo en el que la grabemos, si algo ha cambiado, si todo sigue igual, ya mientras queda la evidencia al día de hoy cómo está todo. Y pues agradecerte tu tiempo, que estamos grabando ya entre semanas, ya tarde, después de trabajar. Y pues nada, queda ahí abierta la invitación para cuando gustes. Claro que sí. Aquí estamos cuando quieras, abordamos un poquito más el aspecto social, que creo que
hay que tocarlo, ¿no? También, con gusto. Muchas gracias por la invitación, Miguel.